A lo largo de la historia, muchas culturas han relatado mitos sobre grandes inundaciones que transformaron el mundo. Estas historias sugieren un pasado común, una era antigua que fue destruida por una catástrofe global. Aunque el relato más conocido es el de Noé en la Biblia, no es el único. La épica de Gilgamesh, las tradiciones de los pueblos indígenas de América y las leyendas sumerias hablan de un diluvio que cambió el curso de la historia. Estas historias comparten un tema común: un mundo anterior de tecnología y sabiduría sorprendentes, pero también un mundo lleno de pecado y maldad. Antes de que las aguas del diluvio cubrieran la tierra, la humanidad vivía en una realidad muy distinta. La vida duraba cientos de años, los seres humanos poseían conocimientos avanzados y el contacto con lo divino era directo. Sin embargo, este mundo estaba marcado por una creciente corrupción, donde los Nefilim, seres poderosos, caminaban entre los hombres. Dios, observando la maldad que se multiplicaba en la tierra, decidió intervenir. Pero, ¿cómo era exactamente ese mundo? ¿Qué lo hacía tan diferente del que conocemos hoy? Veámoslo esto y mucho más en el video de hoy. La creación. La historia del mundo antes del diluvio, según el relato bíblico, comienza en el jardín del Edén, un lugar que se describe como la cúspide de la creación divina, un verdadero paraíso en la tierra. El Edén no era simplemente un jardín en el sentido físico, sino una representación simbólica de un estado de perfección en el que la humanidad vivía en completa armonía con la naturaleza, con los animales y, lo más importante, con Dios. La imagen del Edén ha capturado la imaginación de la humanidad durante milenios, no solo como un refugio ideal, sino también como un recordatorio de lo que se ha perdido y lo que alguna vez se ofreció a la humanidad. En este entorno, Adán y Eva, los primeros seres humanos, vivían sin dolor, sufrimiento ni muerte. El aire era puro, el agua que fluía por los ríos del jardín era cristalina y la tierra producía todo lo que necesitaban sin esfuerzo. La naturaleza que hoy en día vemos como algo salvaje y muchas veces peligrosa estaba en perfecta sumisión al hombre. Los animales no representaban una amenaza para el ser humano, más bien convivían en paz con él. Este entorno idílico es descrito como una imagen de la completa paz y armonía que existía entre todas las criaturas. En términos físicos, el Edén es descrito como un lugar abundante, con ríos que lo regaban y árboles que producían frutos en todas las estaciones. Pero más allá de su belleza física, el Edén representaba un estado espiritual de conexión pura y sin intermediarios entre Dios y el hombre. Adán y Eva tenían la capacidad de caminar y conversar con Dios de manera directa. Esta relación íntima con el Creador significaba que no había necesidad de templos o sacerdotes, ya que Dios estaba presente y accesible en todo momento. Esto nos habla de una humanidad que vivía en plena comunión con su Creador, sin pecado, sin miedo y sin culpa. El propósito principal de Adán y Eva en este mundo perfecto era cuidar y administrar la creación. Dios les dio la responsabilidad de ser los mayordomos de toda la tierra, de nombrar a los animales y de mantener el orden en el jardín. La tarea de cuidar de la creación no era una carga, sino un placer. Adán y Eva vivían en un estado de perfecta libertad y creatividad. No existían límites para su curiosidad o deseo de aprender, ya que no había peligro ni conflicto. La tierra misma era una fuente inagotable de belleza y conocimiento. El relato bíblico sugiere que esta armonía entre el hombre y la naturaleza reflejaba una relación más profunda, la armonía entre el hombre y Dios. Al igual que la naturaleza obedecía al hombre, el hombre debía obedecer a Dios.
Sin embargo, esta obediencia no era impuesta, sino que dependía del libre albedrío. Dios, en su amor, les permitió a Adán y Eva la libertad de elegir. En el Edén había un solo mandamiento: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol, situado en medio del jardín, representaba una elección fundamental. No era un castigo, sino una oportunidad para que Adán y Eva demostraran su amor y confianza en Dios. El árbol simbolizaba la capacidad de los seres humanos para elegir entre el bien y el mal, entre confiar en Dios o seguir sus propios deseos. La descripción del Edén como un lugar de completa paz y armonía también implica una vida sin el concepto del tiempo tal como entendemos hoy. Adán y Eva no conocían la muerte, por lo que el envejecimiento no era una preocupación. El paso del tiempo en ese sentido no tenía la misma relevancia que tiene para nosotros hoy. Podían explorar y disfrutar del jardín sin miedo a que sus días se acabaran. En este sentido, el Edén era una visión de lo que el Creador había planeado originalmente para la humanidad: una vida eterna en comunión con Él, libre de cualquier forma de sufrimiento o muerte. El Edén también representa una vida de simplicidad y plenitud. En este lugar no había necesidad de trabajar para obtener lo necesario para sobrevivir. El mundo moderno nos enseña que el esfuerzo es necesario para ganarnos la vida, pero en el Edén la tierra daba su fruto sin esfuerzo. No había hambre, ni lucha, ni preocupación por el mañana. Todo estaba provisto por Dios, quien había diseñado este mundo perfecto para que los humanos vivieran en una relación de dependencia amorosa con Él. Sin embargo, este estado de perfección y plenitud no duró para siempre. A pesar de tener todo lo que necesitaban, Adán y Eva enfrentaron una prueba. Dios les había dado el regalo del libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones, y con ello vino la advertencia de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta advertencia no fue impuesta como un castigo, sino como una forma de que ellos ejercieran su libertad de manera responsable y demostraran su amor y obediencia a Dios. Aquí, el Edén nos muestra que incluso en el mundo perfecto creado por Dios, la libertad humana era parte integral del plan. Sin la posibilidad de elegir, la humanidad no podría haber tenido una relación genuina y amorosa con su Creador. La caída del hombre. La caída del hombre es uno de los eventos más significativos y trágicos de la historia bíblica. Marca el momento en el que la relación perfecta entre Dios y el hombre se rompió, y las consecuencias de este acto de desobediencia todavía resuenan hasta hoy. Todo comenzó con una tentación sutil, pero profundamente impactante. La serpiente, descrita como el ser más astuto de todos, plantó la semilla de la duda en el corazón de Eva. Cuestionó la bondad de Dios y sugirió que el mandamiento de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal era una forma de privarlos de algo mayor. La serpiente, en su astucia, no atacó directamente a Dios, sino que formuló una pregunta aparentemente inocente. ¿Es cierto que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Esta pregunta plantó la duda en la mente de Eva, y de ahí en adelante todo cambió. Al sugerir que Dios les estaba ocultando algo, la serpiente distorsionó la percepción de Eva sobre la bondad de su Creador. Al observar el fruto del árbol, Eva comenzó a verlo no como algo prohibido, sino como algo deseable. La serpiente le prometió que, al comer de ese fruto, sus ojos serían abiertos y serían como Dios, conociendo el bien y el mal. La tentación a la que Eva sucumbió no fue solo una cuestión de desobediencia, sino de desconfianza. Al tomar el fruto y comerlo, Eva y Adán, quien también comió, eligieron seguir su propio juicio en lugar de confiar en la sabiduría divina. La promesa de la serpiente resultó ser engañosa. En lugar de obtener sabiduría divina, lo que Adán y Eva ganaron fue una sensación inmediata de vergüenza.
Por primera vez vieron su desnudez y sintieron miedo. La confianza que habían tenido en su Creador se desmoronó y en su lugar surgió el miedo y la culpa. Cuando escucharon a Dios caminando en el jardín, en lugar de correr hacia Él con alegría como lo habían hecho antes, se escondieron. Este acto de esconderse refleja una ruptura en la relación entre el hombre y Dios. Ya no podían estar en la presencia de su Creador sin sentir vergüenza, y este cambio en su relación con Dios afectaría no solo a ellos, sino a toda la creación. La caída del hombre trajo consigo consecuencias devastadoras. La perfecta armonía del Edén se rompió. Dios confrontó a Adán y Eva por su desobediencia, y en ese momento comenzaron a echarse la culpa el uno al otro. Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Esta actitud de culpar a los demás marcaba el inicio del conflicto y la discordia que caracterizaría las relaciones humanas a partir de ese momento. Dios en su justicia expulsó a Adán y Eva del Edén. A partir de ese momento tendrían que vivir en un mundo hostil donde la tierra ya no produciría frutos de manera fácil. El trabajo arduo se convirtió en una necesidad para sobrevivir. El sufrimiento, el dolor y la muerte que antes eran desconocidos se volvieron parte inevitable de la experiencia humana. La tierra misma fue maldecida y la naturaleza que antes obedecía al hombre ahora se rebelaba contra él. La expulsión del Edén no fue solo un castigo físico, sino también espiritual. Adán y Eva fueron separados de la presencia directa de Dios y la relación íntima que habían tenido con su Creador quedó irrevocablemente dañada. La caída también afectó la relación entre el hombre y la mujer. Antes de la caída, Adán y Eva vivían en una relación de igualdad y armonía. Pero después de la caída, la maldición de Dios incluyó la introducción del conflicto entre los géneros. Eva, que antes compartía el dominio sobre la creación con Adán, ahora estaría sujeta a él, y su relación estaría marcada por el deseo y la dominación. Esto no era parte del plan original de Dios, sino una consecuencia del pecado. Una de las consecuencias más trágicas de la caída fue la introducción de la muerte en la experiencia humana. Hasta ese momento, Adán y Eva habían vivido en un estado de inmortalidad, sin preocuparse por el envejecimiento o la muerte. Pero ahora la muerte se convirtió en una certeza inevitable. Con el tiempo, Adán y Eva morirían, y todos sus descendientes estarían sujetos al mismo destino. La vida, que antes era eterna, ahora estaba limitada por el tiempo. Sin embargo, a pesar de la severidad de las consecuencias de la caída, Dios no abandonó a la humanidad. Incluso en medio de su juicio, hizo una promesa de redención. Dios anunció que un día la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, simbolizando la futura victoria sobre el pecado y la restauración de la relación entre Dios y la humanidad. Esta promesa de redención sería el hilo conductor de la historia de la humanidad desde ese momento en adelante. La caída del hombre es, sin duda, uno de los momentos más trágicos de la historia bíblica, pero también nos ofrece una visión de la misericordia y el amor de Dios. A pesar de la desobediencia de Adán y Eva, Dios no los destruyó ni los dejó sin esperanza. Les dio una promesa de redención, un indicio de que, algún día, el pecado y la muerte serían vencidos y la humanidad podría ser restaurada a su relación original con Dios. Un mundo después del Edén, un nuevo comienzo difícil. La expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén fue el punto de inflexión que marcó el inicio de una nueva era para la humanidad. Este mundo al que fueron arrojados era profundamente diferente al Edén, no solo en términos físicos, sino también espirituales. Lo que antes era una vida en armonía con la naturaleza y en constante comunión con Dios, se transformó en una existencia llena de dificultades, donde el pecado, la muerte y la lucha por la supervivencia se convirtieron en las nuevas realidades de la humanidad. Fuera del Edén, la tierra que antes producía frutos en abundancia y sin esfuerzo, ahora se resistía al trabajo del hombre. Adán, quien había sido el encargado de cuidar el jardín sin sudor ni esfuerzo,
Ahora debía arar y cultivar una tierra que producía espina y malas hierbas. Esta nueva realidad marcaba el inicio de una vida de trabajo arduo y constante, en el que el hombre debía luchar contra las fuerzas de la naturaleza para obtener su sustento. Este trabajo, que en el Edén era una forma de comunión con la creación, se había transformado en una tarea agotadora y a menudo infructuosa. Para Eva, las consecuencias de la caída también fueron severas. La maternidad, que estaba destinada a ser una experiencia de alegría pura, ahora estaba marcada por el dolor. El parto, que antes podría haber sido un proceso natural y sin sufrimiento, se convirtió en una experiencia dolorosa y difícil. Esta nueva realidad no solo afectaba el aspecto físico de la vida de Eva, sino también su relación con Adán. El amor y la igualdad que habían disfrutado en el Edén se vieron erosionados por el conflicto y la dominación. Eva se encontraría ahora en una posición de sumisión ante Adán, un reflejo de la distorsión del orden original que Dios había diseñado para la humanidad. Uno de los cambios más significativos tras la caída fue la introducción de la muerte en la experiencia humana. Antes del pecado, Adán y Eva vivían en un estado de inmortalidad en el que el tiempo no tenía el mismo significado que tiene hoy. La muerte era una idea completamente ajena, pero a partir de su desobediencia, la muerte se convirtió en una certeza inevitable para toda la humanidad. Esto no solo cambió la manera en que los seres humanos vivían su día a día, sino que también alteró profundamente su visión del futuro y la forma en la que entendían su lugar en el mundo. La vida ahora estaba limitada por el tiempo y cada día se acercaba más a la muerte. A pesar de estos cambios drásticos, Adán y Eva no perdieron por completo su conexión con Dios. Aunque ya no podían caminar y conversar con Él como lo hacían en el Edén, todavía mantenían una relación con su Creador. Este vínculo, aunque debilitado por el pecado, seguía siendo una parte importante de su vida. Adán y Eva continuaron enseñando a sus hijos sobre Dios y les transmitieron la promesa de redención que Dios había hecho en el momento de su expulsión. Esta promesa, que hablaba de un descendiente de Eva que aplastaría la cabeza de la serpiente, se convirtió en la esperanza de toda la humanidad. El mundo después del Edén no solo fue un lugar de trabajo arduo y dolor, sino también de descubrimientos. Adán y Eva y sus descendientes tuvieron que aprender a adaptarse a un entorno completamente nuevo. La agricultura, la caza y la construcción se convirtieron en habilidades esenciales para la supervivencia. Cada día traía consigo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para aprender y crecer. Aunque la naturaleza se había vuelto impredecible y a veces peligrosa, todavía había belleza y maravilla en el mundo. Las estaciones, el amanecer y el atardecer y las estrellas en el cielo seguían siendo testigos de la grandeza de la creación, y aunque la humanidad estaba caída, seguía viviendo en un mundo lleno de posibilidades. La primera familia, Caín y Abel, el inicio de la violencia. Adán y Eva tuvieron varios hijos después de ser expulsados del Edén, pero los primeros de ellos fueron Caín y Abel. Estos dos hermanos marcarían el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, pero también serían los protagonistas de una de las primeras tragedias. Caín y Abel crecieron en un mundo donde sus padres les enseñaron sobre Dios y la promesa de redención. Pero las diferencias entre ellos llevaron a una historia de celos y violencia que tendría repercusiones a lo largo de la historia. Caín, el primogénito, se convirtió en agricultor, siguiendo los pasos de su padre al trabajar la tierra. Abel, por su parte, eligió ser pastor, cuidando de ovejas y dedicándose a una vida más tranquila y contemplativa. A pesar de sus diferencias en ocupaciones, ambos entendían la importancia de ofrecer sacrificios a Dios. Un día, Caín trajo una ofrenda de los frutos de la tierra, mientras que Abel ofreció las mejores ovejas de su rebaño. Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con el mismo favor la ofrenda de Caín. Este acto de rechazo de parte de Dios encendió la ira de Caín. En lugar de reflexionar sobre por qué su ofrenda no fue aceptada, Caín se llenó de celos y envidia hacia su hermano Abel.
Esta ira lo llevó a cometer el primer asesinato de la historia de la humanidad. En un ataque de furia, Caín mató a su hermano, dando inicio a la primera manifestación de la violencia humana en la historia. Este acto de violencia no solo mostró la creciente corrupción en el corazón de Caín, sino que también fue un reflejo de cómo el pecado ya estaba enraizado en la humanidad. Cuando Dios confrontó a Caín, su respuesta fue emblemática de la dureza de su corazón. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Fue su respuesta a la pregunta de Dios sobre el paradero de Abel. Esta frase refleja no solo la falta de arrepentimiento de Caín, sino también el distanciamiento moral y espiritual que había comenzado a infectar la humanidad. Dios castigó a Caín, condenándolo a vagar por la tierra como un fugitivo, pero incluso en este castigo mostró misericordia al poner una marca sobre él para que nadie lo matara. La historia de Caín y Abel es una advertencia temprana sobre los peligros del pecado y la corrupción moral. La envidia, el orgullo y la ira llevaron a Caín a cometer un acto tan destructivo que no solo afectó a su familia, sino que marcó el inicio de una era de violencia y maldad que se propagaría por generaciones. Este ciclo de pecado y violencia se aceleraría a medida que la humanidad continuaba alejándose de Dios, lo que finalmente culminaría en el juicio del diluvio. Los Nefilim, gigantes y héroes de la antigüedad. Uno de los elementos más enigmáticos y fascinantes del mundo antes del diluvio es la mención de los Nefilim. Estos seres descritos en la Biblia como gigantes y héroes de la antigüedad han sido objeto de especulación y debate a lo largo de los siglos. La aparición de los Nefilim está asociada con la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, un evento que ha generado una serie de interpretaciones sobre su verdadera naturaleza. Algunos estudiosos creen que los hijos de Dios eran ángeles caídos que descendieron a la tierra y tomaron a mujeres humanas como esposas, creando una raza híbrida de seres con habilidades y características extraordinarias. Estos Nefilim no solo eran conocidos por su tamaño y fuerza, sino también por sus logros. Eran considerados héroes, lo que sugiere que tuvieron un impacto significativo en la sociedad antediluviana. Su poder y conocimiento probablemente les dieron un estatus elevado, y su influencia en el desarrollo de la civilización fue notable. Sin embargo, el poder de los Nefilim no siempre se utilizó para el bien. A medida que la humanidad se alejaba más de Dios, la presencia de los Nefilim parece haber acelerado la decadencia moral y espiritual de la sociedad. Aunque poseían conocimientos avanzados en áreas como la arquitectura, la astronomía y la metalurgia, estos logros no compensaron la creciente corrupción que acompañaba su existencia. El mundo antes del diluvio era un lugar de grandes avances, pero también de una decadencia moral profunda, en gran parte debido a la influencia de estos seres sobrehumanos. La Biblia menciona que la tierra estaba llena de violencia en los días antes del diluvio, y los Nefilim, con su gran poder, probablemente desempeñaron un papel en la expansión de esa violencia. Su presencia sugiere que el mundo antediluviano era muy diferente del que conocemos hoy, no solo por su estructura social y tecnológica, sino también por la mezcla de lo humano y lo sobrenatural. Los Nefilim representan una era en la que las barreras entre lo divino y lo humano se habían roto, lo que contribuyó a la creciente maldad que llevó al juicio divino. Este período, marcado por la longevidad de los seres humanos, la presencia de gigantes y la decadencia moral, finalmente llevó a Dios a tomar la decisión de enviar el diluvio. La longevidad humana, que en ese tiempo se extendía por cientos de años, permitió que el pecado y la corrupción se propagaran rápidamente de una generación a otra. Los avances en el conocimiento y la tecnología no pudieron detener la creciente maldad, y la tierra se llenó de violencia e injusticia. Este ciclo de pecado y maldad alcanzó su punto culminante, y Dios decidió que la única forma de restaurar el orden era mediante un juicio global. La decisión divina, el diluvio como un reinicio. A medida que la humanidad avanzaba en el tiempo posterior a la caída de Adán y Eva,
El alejamiento de Dios se hizo cada vez más profundo. Este distanciamiento no solo afectaba las relaciones entre los seres humanos y su creador, sino que también corrompía las relaciones interpersonales. La Biblia ilustra este deterioro moral como una descripción alarmante. La maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solo mal continuamente. Esta afirmación refleja el estado devastador en que se encontraba la humanidad antes del diluvio. El pecado que comenzó con el acto de la desobediencia de Adán y Eva se había arraigado profundamente en la humanidad, convirtiéndose en la fuerza dominante en las acciones y pensamientos de las personas. La violencia, la opresión y la injusticia se habían propagado como una plaga, afectando no solo las relaciones humanas, sino también el orden social y natural. La tierra, que una vez fue creada como un lugar de paz y comunión con Dios, ahora estaba llena de caos y maldad. Este estado de completa depravación no solo representaba la decadencia moral del hombre, sino también la pérdida de su propósito original. Los seres humanos habían sido creados para gobernar sobre la tierra con justicia y amor, reflejando la imagen de Dios en sus acciones. Sin embargo, el pecado había corrompido este propósito. Los hombres ya no buscaban el bien común ni el bienestar de la creación, sino que se enfocaban en sus propios deseos egoístas, explotando y oprimiendo a los más débiles. En este entorno de creciente maldad, el plan original de Dios para la humanidad parecía completamente desviado, y la corrupción impregnaba todos los aspectos de la vida. Frente a este escenario de descomposición moral, Dios tomó una decisión drástica: enviar un diluvio que borraría a la humanidad de la faz de la tierra, limpiando el mundo de su maldad. Esta decisión no fue tomada a la ligera. Dios había mostrado paciencia y misericordia durante siglos, permitiendo que la humanidad tuviera la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, la maldad se había convertido en algo tan arraigado que un reinicio total parecía ser la única opción. No obstante, a pesar de la severidad de este juicio, la misericordia de Dios seguía presente. Él no decidió destruir a toda la humanidad sin dejar un remanente. Eligió a Noé, un hombre justo que caminaba con Dios, como la persona a través de la cual se preservaría la vida humana y animal. Noé no era simplemente un espectador pasivo de este plan divino. Se le encomendó una tarea monumental: construir un arca que protegería a su familia y a representantes de todas las especies animales del inminente diluvio. Este mandato divino fue un acto de fe por parte de Dios, confiando en que Noé cumpliría su misión en medio de una sociedad que se burlaba de él y rechazaba las advertencias sobre el juicio venidero. Noé no solo debía enfrentar la incredulidad de los demás, sino que también debía demostrar una fe inquebrantable al trabajar durante décadas en un proyecto que parecía completamente absurdo para sus contemporáneos. La construcción del arca, un proyecto de fe. La construcción del arca es uno de los eventos más significativos y cautivadores en la narrativa bíblica del diluvio. Noé, siguiendo las instrucciones directas de Dios, comenzó a trabajar en un proyecto que desafiaba todas las expectativas y convenciones de la época. Dios le dio detalles precisos sobre cómo debía ser el arca, incluyendo sus dimensiones y los materiales que debía usar. El arca debía tener 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. En medidas modernas, esto equivaldría a unos 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Estas dimensiones impresionantes hacían del arca una de las construcciones más grandes de la historia, especialmente considerando la falta de tecnología avanzada en aquel tiempo. Más allá de sus dimensiones, el arca no era simplemente una estructura física, era un símbolo de salvación y esperanza en medio del caos inminente. Mientras el diluvio destruiría todo lo que la humanidad había construido y conocido, el arca sería el refugio donde se preservaría la vida. Era un testimonio de la misericordia de Dios, quien a pesar de su juicio no abandonaba por completo a la humanidad. La construcción del arca entonces representaba tanto el juicio como la gracia divina. Por un lado, el diluvio sería un acto de purificación, pero por otro, el arca era la promesa de un nuevo comienzo.
El arca estaba diseñada no para navegar o dirigirse hacia algún lugar específico, sino para flotar y resistir las aguas turbulentas del diluvio. Esta imagen de la embarcación soportando las fuerzas implacables de la naturaleza simboliza la protección de Dios sobre Noé y su familia en medio de la destrucción total del mundo que los rodeaba. Sin embargo, la construcción de esta enorme estructura no fue fácil. Noé, probablemente acompañado por su familia, enfrentó grandes desafíos técnicos. Reunir los materiales necesarios, construir una estructura tan masiva y asegurar que fuera lo suficientemente resistente para soportar semanas de lluvias torrenciales y olas gigantescas fue una tarea titánica. Pero el desafío más grande al que Noé se enfrentó no fue técnico, sino espiritual. El proyecto del arca no solo era incomprensible para quienes lo rodeaban, sino que parecía ridículo. En un mundo donde nunca había llovido de manera significativa, la idea de construir un barco de tales dimensiones parecía una locura. Aún más, la advertencia de Noé de que un diluvio catastrófico estaba por llegar fue objeto de burlas y rechazo. Sin embargo, a pesar de la presión social, Noé permaneció firme en su fe. Su confianza en la palabra de Dios no flaqueó, incluso cuando todo a su alrededor parecía contradecir las promesas divinas. Durante décadas, Noé trabajó incansablemente, guiado por la promesa de que Dios cumpliría su palabra. Este acto de fe es uno de los ejemplos más poderosos en la Biblia sobre la perseverancia y la obediencia a pesar de las circunstancias. Mientras el resto del mundo seguía con su vida cotidiana, ignorando las advertencias y aumentando en maldad, Noé dedicó su vida a la construcción del arca, confiando en que Dios lo protegería y cumpliría su promesa. La construcción del arca no solo es un relato sobre el trabajo físico, sino sobre la fe que se requiere para seguir el plan de Dios cuando todo parece imposible. Cada golpe del martillo, cada tablón colocado en su lugar, representaba un acto de confianza profunda en Dios. No estaba construyendo no solo un arca, sino una demostración visible de su fe, una estructura tangible que proclamaba la fidelidad de Dios en medio de la incredulidad generalizada. El proyecto que abarcó décadas de trabajo no fue solo un esfuerzo físico colosal, sino también una obra espiritual. Cada día, cada avance en la construcción del arca era un testimonio vivo de la paciencia y perseverancia que Noé mantenía en una época donde la fe en Dios había desaparecido casi por completo. El hecho de que la construcción del arca se llevara a cabo durante tantos años en un contexto de constante rechazo social nos dice mucho sobre el carácter de Noé. Él no solo construyó el arca, sino que también continuó predicando la justicia y advirtiendo sobre el juicio inminente. La Biblia lo llama un predicador de justicia, lo que indica que Noé no se limitó a cumplir sus instrucciones técnicas, sino que también dedicó su tiempo a intentar que otros se arrepintieran. Pero a pesar de sus advertencias, la gente continuó su vida cotidiana sin prestar atención a la urgencia del mensaje de Noé. El diluvio, un evento catastrófico. Después de años de advertencias y preparativos, finalmente llegó el momento del juicio. El diluvio comenzó con una lluvia torrencial que duró 40 días y 40 noches. Pero no fue solo lluvia lo que destruyó la tierra. La Biblia menciona que se rompieron todas las fuentes del gran abismo, lo que sugiere que hubo una actividad geológica significativa, como erupciones volcánicas o tsunamis, que contribuyeron a la devastación. El diluvio fue un evento global que sumergió toda la Tierra bajo las aguas. La topografía del planeta fue alterada drásticamente y la civilización antediluviana fue destruida por completo. Todo lo que la humanidad había logrado, todos sus avances tecnológicos y culturales, fueron borrados en cuestión de días. Las ciudades, los monumentos y los conocimientos acumulados durante siglos desaparecieron bajo las aguas. Para los que quedaron fuera del arca, el terror debió haber sido indescriptible. Probablemente corrieron hacia las colinas más altas en un intento desesperado de escapar de las aguas que subían rápidamente, pero no hubo refugio. El juicio divino había llegado y no había escapatoria. Dentro del arca, Noé y su familia debieron haber sentido una mezcla de alivio y tristeza. Sabían que eran los únicos sobrevivientes de un mundo que se estaba desmoronando. Escuchaban el rugido de las aguas, el sonido de la destrucción, pero también sabían que estaban bajo la protección de Dios.
El arca, que durante tanto tiempo había sido objeto de burla, ahora era su único refugio seguro. Un nuevo comienzo, la vida después del diluvio. Después de 150 días, las aguas finalmente comenzaron a bajar y el arca se posó sobre los montes de Ararat. La tierra, una vez sumergida, comenzaba a emerger nuevamente. Sin embargo, Noé no se apresuró a salir del arca. Esperó pacientemente hasta recibir la señal de que era seguro. Enviaba aves para buscar tierra firme y finalmente una paloma regresó con una hoja de olivo, señal de que la vida estaba resurgiendo en la tierra. Cuando Dios finalmente le dio la orden, Noé y su familia salieron del arca a un mundo transformado. El paisaje era irreconocible, moldeado por las aguas del diluvio. Era un nuevo comienzo para la humanidad, una oportunidad para empezar de nuevo en una tierra purificada. El primer acto de Noé fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios en agradecimiento por haberlos salvado. En respuesta, Dios hizo una promesa: nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Para sellar este pacto creó el arco iris, un símbolo de su fidelidad y misericordia. Cada vez que lloviera, el arco iris aparecería en el cielo como un recordatorio de que Dios había prometido no volver a juzgar la tierra de esa manera. El relato del diluvio es una historia de juicio, pero también de esperanza y redención. Nos enseña que, aunque el pecado y la maldad pueden alcanzar niveles insostenibles, Dios siempre ofrece una vía de salvación para aquellos que eligen seguirle. Noé es un ejemplo de fe y obediencia en medio de un mundo corrupto. Y su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Este relato también nos enseña sobre las consecuencias del pecado. El diluvio fue un evento drástico, pero necesario para limpiar la tierra de su corrupción. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que el pecado, si no se trata, puede llevar a la destrucción. Sin embargo, también nos recuerda que Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a ofrecer una segunda oportunidad. Finalmente, el diluvio nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir en obediencia a Dios. Noé construyó el arca porque confió en las promesas de Dios, aunque no tenía ninguna evidencia tangible de que el diluvio llegaría. Su fe inquebrantable nos inspira a confiar en Dios incluso cuando no podemos ver lo que el futuro nos depara. Hermano querido, Dios está a la puerta y llama. Él está esperando que le abras las puertas de tu corazón para cenar contigo. Así que, hermano, en el día de hoy, te animo a recibirlo en tu corazón y a buscar más de Él. Yo me despido por hoy, pero Dios se queda contigo, mi hermano. Hasta la próxima.